Aquel que no tiene al Espíritu Santo, le trae en dudas realmente si es hijo de Dios, si realmente ha sido perdonado sus pecados, si realmente tiene la salvación asegurada. Porque ¿cuántos cristianos hay que dicen, si hoy me muero, no sé si me voy con Cristo? ¿Por qué? Porque no tienen seguridad de que son hijos de Dios. Porque lo primero que hacen es ver sus faltas, sus pecados y sus fallas, y no que Cristo le lavó con su sangre una vez y para siempre todos los pecados. Por eso dice la Escritura, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. ¡Qué seguridad! Y eso es lo que todo cristiano debe tener, seguridad. Si hoy me agarra el momento de morirme y irme, me voy con Cristo. ¿Por qué? Porque sé que el Espíritu Santo vive dentro mío y da testimonio a mi espíritu, y sé que por medio de la fe yo puedo ser salvo, no por mis propios medios, sino por lo que Jesús hizo por mí. Y esa es la seguridad que todo cristiano debe tener en el mundo entero. Por eso, sin el Espíritu Santo no existe la Iglesia de Cristo. No existe. La iglesia que no tiene al Espíritu Santo no es parte del cuerpo de Cristo. Y la Escritura dice eso. La iglesia llena del Espíritu Santo es vida. La iglesia vacía del Espíritu Santo es muerta. Por eso tenemos que entender que el que tiene el Espíritu Santo exalta, glorifica y levanta el nombre de Cristo. ¿Cuántos creyentes hay que no pueden levantar su mano y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Hijo de Dios? No puede declarar lo que Cristo hizo en la cruz por su vida y por la humanidad. ¿Cómo puede ser? Porque no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te lleva a exaltar a Jesús, el Salvador del mundo. El Espíritu Santo es lo más importante que tenemos dentro de la Iglesia de Cristo. Más que el pastor, más que el ministro, el evangelista, el profeta, quien sea. El Espíritu Santo es hermoso, es un caballero, es una persona que siente, es una persona que le duele, es una persona que ama, es una persona divina, que si uno realmente lo conoce, se termina enamorando de él. ¿Y cómo lo podemos conocer? Tomando una decisión realmente de corazón, de querer conocerlo. Y Él se te va a revelar, y Él se te va a mostrar, y Él te va a enseñar, y te va a guiar, y te va a preparar para poder ser como Cristo quiere que seas. Una iglesia santa y sin mancha. Muchas iglesias están siendo guiadas y pastoreadas por hombres y no por el Espíritu Santo. Por eso, si vos estás en una iglesia que realmente no sentís la presencia del Espíritu Santo, yo te digo que te tenés que ir de él. Porque si el Espíritu Santo no gobierna esa iglesia, quiero decirte que estás yendo a una iglesia donde está siendo guiada por los hombres. Y la Biblia dice en el Salmo 108, maldito, dice Dios, el que confía en el hombre y no en mí, en Dios. Por eso, el Espíritu Santo es fundamental en la iglesia de Cristo. Vamos a ver otro ejemplo, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4. Aquí nos habla de la función del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay muchos dones, herramientas. ¿Qué son dones? Herramientas, regalos de Dios. ¿Para qué? Para edificar la iglesia, no para levantar la chapa y decir, mirá el don que yo tengo, sino para edificar la iglesia. Hay muchos dones, pero el Espíritu Santo es uno mismo, uno solo. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios. Dones, en primer lugar. En segundo lugar, ministerios. Pero el Señor es el mismo. Y termina diciendo en el versículo 6,
Pero hay diversidad de actividades, dones, ministerios, actividades. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, la iglesia, es el mismo. O sea que, en primer lugar, en el versículo 4, dice que el Espíritu Santo da dones a la iglesia. Dice que en el versículo 5, el Señor, en segundo lugar, da ministerios a la iglesia. Y en tercer lugar, Dios da actividades a la iglesia. O sea que la Trinidad Divina tiene que gobernar la iglesia de Cristo. Si no existe la Trinidad, la iglesia no es la iglesia de Cristo, es una iglesia muerta y llena de pecado y llena de idolatría. Porque está ocupando el lugar del Señor, está ocupando un hombre o un ser humano o alguien que no le pertenece a ese lugar. Por eso la palabra de Dios es clara. Estas son las funciones del cuerpo de Cristo: dones, ministerios y actividades. Ahora, el Espíritu Santo tiene la tarea de preparar la iglesia de Cristo para el arrebatamiento. Por eso la pregunta es, ¿dónde está el Espíritu Santo dentro de la iglesia de Cristo? Porque si no está el Espíritu Santo, ¿cómo la va a preparar para la venida de Cristo? La pregunta es, entonces, las iglesias que no tienen el Espíritu Santo, si no está el Espíritu Santo, cuando venga Cristo a buscar a su iglesia, ¿se irán? De ninguna manera que no. Por eso es fundamental y muy importante que uno congregue y busque a Dios, donde el Espíritu Santo se entrone y gobierne la iglesia de Cristo. Y en el versículo 18 del mismo capítulo 12 dice la Escritura: pero ahora Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Dios ha colocado a cada uno de los miembros, a cada uno de los hermanos, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, como Él quiso. Y ha mandado al Espíritu Santo a dar dones, ha mandado al Señor a dar ministerios, y Dios ha mandado a la iglesia a hacer actividades dentro de la iglesia. Hoy en día hay muchos ministerios, hay muchas actividades dentro de la iglesia que no son guiadas y no son aprobadas por el Espíritu Santo. La iglesia de Cristo no es para hacer eventos, show, bailes, para hacer colectas, para hacer eventos, para recaudar dinero. La iglesia de Cristo es un lugar, tendría que ser un lugar santo, que en muchos lugares no lo es. Dios, Jesús y el Espíritu Santo son 3 veces santos. La iglesia de Cristo tiene que ser santa. Solamente en la iglesia se tiene que adorar a nuestro Señor, a nuestro Dios, y servir a la iglesia de Cristo. Esa tiene que ser la única función de la iglesia. Todo lo demás no es algo que a Dios le agrada. Y hoy en día se ha distorsionado esto. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no tiene amor por las almas, ni por los perdidos, ni por los hermanos. ¿Vos querés amar a los perdidos? ¿Querés amar a tu prójimo, a tus hermanos, ayudarlos? Sin el Espíritu Santo es imposible. La iglesia sin el Espíritu Santo se desvía, va tras deseos personales y metas personales y no la de Dios. No hacen y no cumplen el propósito y el deseo de Dios, cumplen sus deseos y sus propósitos ellos mismos. Sin el Espíritu Santo, la iglesia tiene frutos carnales y no espirituales. Se capacitan, se preparan, estudian, trabajan y hacen la obra de Dios. ¿Y dónde están los frutos espirituales? Pueden saber mucho de la Biblia, pueden saber mucho de hablar, predicar, pero cuando tienen que ayudar a un hermano, lo dejan tirado. ¿Y dónde están los frutos espirituales?
Espíritu Santo la iglesia se estanca espiritualmente y son todos bebés espirituales. Hay iglesias hoy en día multitudinarias, que uno las puede ver y realmente dice qué tremenda iglesia, pero la mayoría no son maduros espirituales, sino que son bebés espirituales. Porque tenemos que entender que sin el Espíritu Santo la iglesia puede crecer, la iglesia puede dar primeros pasos, la iglesia puede tirar las paredes abajo, pueden aumentarse las sillas, las almas, pero no llegan a la madurez que tienen que llegar, porque el Espíritu Santo no gobierna esa iglesia. ¿Y qué es lo que te quiero decir por último? El Espíritu Santo tiene que guiar y manejar la iglesia de Cristo. En Él estamos seguros, en Él estamos confiados, en Él vamos a poder estar preparados para todo lo que viene en la tierra. Estamos en los últimos tiempos. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos. Solamente en Él podemos hallar realmente la salvación y el cielo eterno. Dios te bendiga en esta noche. Espero que esta palabra haya bendecido tu vida.